público que tuvimos. Estamos transmitiendo por el Instagram de Escaramuza, por un Zoom webinar y por YouTube de Escaramuza también. Es la primera vez que Federico va a hacer una presentación virtual, semi-virtual presencial, aunque ha hecho muchísimas presentaciones de libros en su vida porque tiene una larga trayectoria. Es De hecho, verdad, es verdad. solo en Criatura Editora es el quinto libro que publicamos, que la verdad es un Es el montón. sexto, no el quinto. Publicamos allá por 2014 Tatuajes Rojos, que es una novela Sí. que aprovecho para recomendarles, que fue la primera, una novela oscura y extraña que nos acercó Fede, que era un poco en nuestra onda, me parece. Ujú. Y una novela muy linda que nos encantó y de hecho está agotada y vamos a reimprimir. Y después publicamos Martina Valiente, que fue la saga que lo hizo famoso, se puede decir que te hizo famoso. No paré, desde ahí no paré. Una saga de bueno, una niña que muchos deben conocer, Martina, que creció en realidad en la saga, dejó de ser una niña, se volvió una adolescente, que bueno, tiene ya 15 años Martina y sus lectores ya tienen 20 y pico Sí, sí. y siguen igual esperando novedades de Fede y creo que esta novela puede ser muy bien para aquellos lectores y Ojalá. lectoras de Martina. Y bueno, después de las tres Martínez publicamos Las Ventanas Invisibles, que era un libro fantástico también, parecido al de Martina, aunque más maduro creo yo. Quizá, sí, más más aventurero en algún punto también, capaz. Bien de aventuras. Sí. Y bueno, este es el quinto, Nunca digas tu nombre, que es una novela completamente distinta, pienso yo, Mm. a lo que hemos hecho antes. Si las demás eran de fantasía, de aventuras, de mucha acción, esta novela empieza mucho más lento, tiene un tiempo muy especial. Tiene un trajinar distinto, sí. Es el sexto igual. Conté mal, 3, 4, Claro, son 5, tres de 6. Martina, dos con Bueno, tatuaje basta. rojo, la sexta. El sexto libro. Empieza de otra forma, ¿no? Tiene un tiempo un poco raro, detenido, genera como un extrañamiento, que no es típico de este segmento. Bueno, no sé si quieres hablar de segmento. En esta novela hicimos algo que es un poco extraño y experimental, que es no pusimos juvenil, la palabra juvenil no la pusimos en el libro. Mm. Eh, Dice narrativa nada más. Y que bueno, que encuentre a sus lectores y sus Sí. lectoras. Tratamos de comunicar que era juvenil desde la portada, pero no es explícito. Es una novela que creo que es para 16, entre 14 y 16 años para arriba, hasta todas las edades, que es Sí. bueno, una vieja discusión. Cuando una novela es buena, no tiene edad. Y contanos un poco por qué esta novela es distinta a las otras. Bueno, aprovecho primero que nada para dar la bienvenida a todos los que están acá. La verdad que es re lindo que hayan venido, que hayan podido venir, que se hayan dado un rato para compartir este momento. Para mí es siempre presentar un libro, es como una situación distinta, única y bueno, para mí es una alegría verlos y bueno, también saludar a todos los que están del otro lado, mirando o siguiendo esto por alguna de las redes sociales. Y bueno, que acompañándome en esta aventura de bastante peculiar, que es por un lado escribir y por otro lado presentar una novela y un libro. La manera que vamos a funcionar, antes de meter un poquito ahí en lo que planteaba Julia, es que vamos a tener gente acá invitada, que bueno, por una cuestión de todo esto que sabemos del COVID, de la pandemia, etcétera, hicimos como un número limitado para poder mantener que nadie salga con COVID de acá, por favor. Y, y bueno, y al mismo tiempo como habilitar que podamos hacer la presentación, no tanto como yo hablando en el vacío, sino como invitarlos a que todos participen y que pregunten y que manifiesten lo que tengan ganas de manifestar. Tenemos que hacer la clásica de clase, de levantar la mano para que nosotros sepamos que ustedes quieren preguntar, pero bueno, va a ser así. Y también para aquellos que estén participando desde las redes, hay posibilidades bueno, de que planteen preguntas, de que traigan cosas que quieran conversar. Yo no voy a estar viendo las preguntas, por tanto me van a tener que avisar ahí cuando hay alguna y ahí, ahí le damos entrada. Esta es una novela como para mí muy rara en cuanto a todo el proceso. La novela cuenta la historia de un adolescente que en un momento viene viajando por Europa y cruza la frontera entre España y Francia. En realidad viene desde Francia, viene desde Burdeos. Y un domingo de tarde, en enero,
que es el momento incluso de regreso de las vacaciones en Europa, que por eso es como un momento como, digamos, como un fin de semana largo acá que todo el mundo regresa, un poco así. En ese momento viene en tren, se va a encontrar con su padre que está en Madrid, viene de ver a su madre en Francia y al llegar a la frontera tiene que cambiar de tren, sale del tren francés y pasa al tren español. Cuando pasa a tren español, obviamente el pasaje que sacó lo sacó en España, lo sacó en realidad con una empresa distinta, ¿no? Lo sacó con la empresa española de trenes. Y cuando está arriba del tren se desayuna de que el pasaje en realidad que tiene no es para ese día, sino que para el día siguiente. Y el tren, por supuesto, va repleto y tiene que salir corriendo a buscar pasaje para que se lo cambien. No hay lugar en ese tren y él de hecho anda con poca plata, de hecho también es un adolescente, la perspectiva de tener que pasar una noche sola en un lugar que no conoce, donde nunca estuvo, era como un poquito atormentadora para él, pero bueno, consigue un pasaje para el tren que sale a medianoche. Y eso le da, porque son las 3, 4 de la tarde cuando llega a España, a un pueblo que se llama Irún, pueblo ciudad que se llama Irún. Cuando termina de resolver ese tema se da cuenta que tiene 8 horas por delante de nada, de vacío total para llenar como él quiera. Y esta cuestión fue la que disparó la novela, porque de hecho fue exactamente lo que me pasó a mí. O sea, yo venía en un momento regresando yendo desde Burdeos a Francia, literalmente, desde Burdeos a Madrid, literalmente, quería ir en tren. Siempre fui fanático de los trenes de niño, es como quería ser maquinista de tren de niño y me cercenaron la carrera de maquinista porque desaparecieron los trenes de acá. Y bueno, este deseo de volver, de hacer el regreso en tren, hizo que surgiera este problema y que lo tuviera que resolver ahí en ese momento. Y lo que me pasó fue literalmente que obviamente no me iba a quedar 8 horas en una estación de tren, que aparte era como media gris y aburrida, sino que lo que iba a hacer era salir a recorrer ese lugar del cual no sabía nada y donde nunca había estado y que de alguna manera era como inicialmente misterioso. Apenas empecé esa caminata por ese lugar sin mapa, sin nada, en el medio, aparte País Vasco, montañas alrededor, cielo de tormenta que se estaba como avecinando, había un poco de sol, pero a su vez había como un cielo levemente amenazante y es pleno enero, era un frío bastante intenso, pero bueno, salía a recorrer y de hecho cuando salí a recorrer era plenamente consciente de que iba a escribir acerca de eso una novela, que no tenía la menor idea de qué iba a pasar en la novela, ni de qué iba a ir, ni qué es lo que exactamente iba a contar, pero sí que iba a ser una novela con eso. Entonces fue bastante particular porque fui fotografiando la ciudad para recordar qué edificios había y cómo era la ciudad y tratar de armarme un mapa lo más claro posible en la cabeza de cómo era el lugar. Después fue bastante particular porque claro, eso me pasó a mí en 2006, comienzo de 2006. La novela se termina publicando como 15 años después, cuando Julia entra en el proceso de trabajo editorial, del cual también podemos hablar después un poco. Yo ya no estaba del todo seguro de que Irún mantuviera estas características geográficas, pero bueno, también en cierto punto ni siquiera el tren español que mantuviera las características que tenía, porque era un tren como medio viejo el que me tocaba tomar. Pero bueno, a su vez eso me daba como un espacio imaginario más vintage que estaba bueno también. Era como, no era necesariamente contar acerca de la Irún real, comillas para lo real, sino que era la idea de contar acerca de esta Irún imaginada, ¿no? Imaginada por mí y vivida en esa circunstancia. Por mí hay como una discusión que a mí me parece interesante ahí en torno a eso, si nosotros deberíamos siempre tratar desde lo que escribimos de imitar la cosa tal cual ocurrió y respetarla a rajatablas, o tomarnos todas las libertades que haga falta o que sea necesario para lo que nosotros queremos contar. Imaginemos que estamos escribiendo una historia en Montevideo, pero si nosotros queremos en un momento decir que, no sé, que 18 de julio se desvía y pasa por arriba del obelisco y el obelisco no está, ¿y qué si eso nos sirve para mejor contar la historia?
no tenemos necesariamente por qué respetar a rajatablas eso. Obviamente eso también tiene que tener ciertos límites razonables, pero yo era muy consciente de estarme tomando esa libertad y me perdí por completo interés, y específicamente no miré nada de cómo era Irún cercano a la fecha en que yo publiqué la novela. Sí, Julia se fijó en algún punto y bueno, intercambiamos también sobre eso y fue interesante. Sobre todo hay una especie de, lo que yo recuerdo, que es un riachuelo que recorre ahí el medio de Irún, que discutimos acerca de la relevancia que tuviera que estuviera ahí, si había que ponerlo o no. Perdón que te interrumpa. Dale. Lo que pasa es que Fede, no sé si vieron que dijo un pueblo y ciudad. Irún es una ciudad. Y el riachuelo es un río. Entonces, de alguna manera había un matiz como desmerecedor de las características de la ciudad, que por ahí era lo que yo quería defender. Pero igual aprovecho para decirte, vos no solo decidís que algunas cosas están totalmente desligadas, ¿sí?, de cómo eran, pero otras no, porque a su vez yo había hablado de un tren, de hecho siempre hay trenes en las novelas de Fede, como dice, no me había dado cuenta, y para la anterior, Las Ventanas Invisibles, también había un tren, y el ilustrador hizo un tren y Fede dijo, no, este no es el tren. Y ahora también, en esta novela, en la primera boceto de cubierta, había un tren y Fede también dijo, este no es el tren de esta novela. No era un tren. Entonces... Ni siquiera era un tren. Ahora ahí esa desaprensión, ese desapego a la realidad tiene, como ven, de ambigüedades, por lo menos, sí, contradicciones. Y además aprovecho para decirte que tiene que ver, vos lo que también haces es tomar muchas cosas de tu adolescencia. Sí. O sea que hay varios desplazamientos ahí, ¿no? Es la realidad de ahora, pero también la adolescencia esa en los 60, ¿no? Sí, sí. Y entonces él mezcla también eso, porque muchos autores, muchas autoras toman la decisión de, bueno, vamos a usar la música que se escucha ahora, como las películas que se escuchan ahora, como para traer sus experiencias o su novela juvenil e instalarla en el mundo juvenil de hoy. Vos esa decisión siempre te mantuviste en otra postura, ¿no? Como yendo sí, a tus fuentes. De hecho, la cortina musical de esta novela es Catupecu Machu, que no creo que ahora se escuche mucho. La verdad que la reconocen, la verdad que sí, viste que hacen que sí allá, ¿no? Es que estoy re... Y bueno, y los Rolling Stones que siguen... Sí, pero es un disco de cuando yo nací. Es un disco, la canción que está ahí es un disco del año 1972. Mi adolescencia fue en los 80, largos. Bueno, esas son como todas decisiones. Sí. No, es que es bien interesante el tema. Yo paralelamente a mi carrera de escritor, también he dado clases de inglés, doy todavía. Trato de no llenarme de ellas, sino de que sea como una cosa que voy disfrutando, que esté como medida, digamos, ¿no? Pero una cosa que me pasaba era que yo quería llevar canciones en inglés para que resultaran motivantes, entonces les preguntaba a mis alumnos qué canciones querían, entonces trataba de llevar, y pasaban dos cosas con esas canciones. Siempre estaban 2 minutos retrasadas, o sea, ya cuando las traía ya estaban, y siempre generaban trifulcas internas, ¿no? Entre si eso estaba bueno o no estaba bueno. Y en un momento decidí que llevaba las que a mí se me antojaban y chao, y entonces empecé a elegir las que a mí me gustaban, y pasaron varias cosas buenas, que yo me divertía más en clase, que los demás se podían reír de mí y eso los enganchaba también para trabajar, pero que a su vez también les interesaba, porque era como descubrir algo nuevo, enterarte de algo nuevo. Y a mí me parece que eso está bueno, y que yo no me quiero hacer el que sé de lo que una mente joven de hoy. No estoy en ese lugar de creerme que sé, al contrario. Sí estoy en el lugar de compartir algo, o sea, de traer algo que imagino que es importante para mí, o pienso que es importante para mí, y entonces imagino que puede ser relevante o atractivo o seductor para los otros, y compartir desde ahí armamos el juego y vamos viendo. Y por supuesto, claro, eso también me permite a mí escribir acerca de cosas que me gustan y que me siento como más seguro. Hay un viejo adagio ahí acerca de la escritura que dice que los escritores tienen que escribir acerca de aquello que conocen. Y bueno, vinculándome con lo que conozco, también es más fácil, creo, encontrar un lugar donde esté contando algo que tenga un aura de autenticidad, un aura de algo que el lector, deseo yo, sienta que no lo están bardeando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que en realidad se lo están tomando en serio y le están contando algo que es importante, algo que viene muy de adentro, digamos. Entonces,
requiere eso como cierta estructura de cosa mía, pero que no es, o por lo menos no solamente, desde un lugar egoísta de estar fijado en mí todo el tiempo, sino que creo que desde ahí pueden salir cosas que son más, a su vez más generosas para el lector, que en definitiva es lo que me importa. Y bueno, nada, entonces el recorrido, la construcción del espacio que era Irún también era mucho parte de la novela. Yo sabía que la novela desde ahí podía fluir, sabía que era una novela que iba a manejar el tiempo de manera muy particular y eso me atraía mucho. A mí me gustan mucho las novelas que consiguen generar, me gusta mucho tratar de hacerlo como autores o de conseguir generar como un cierto estado atmosférico en el lector o en la narración. Nunca sé en realidad qué pasa con el lector al final, pero digo, esperar que eso ocurra, generar una cierta sensación de que se está compartiendo una cosa muy vívida, muy real. Y eso lo tenía muy claro. Lo que no tenía claro era exactamente qué ocurría en ese devenir de mi personaje a lo largo de esta ciudad fronteriza, que a mí me resultó en su momento a su vez como de una escala muy montevideana, digo, sin grandes aglomeraciones, sin grandes edificios, por supuesto un domingo de poco tráfico. Bueno, también podías haber traído a otra ciudad, ¿no? También es una decisión Sí, mantenerlo en Irún y no sí. traerlo a una ciudad más conocida, a otra frontera. Capaz yo me pregunté por qué habías decidido quedarte con esa ciudad. Sí, en algún momento dije, tal, lo tendría que traer acá, pero dije, ¿qué ciudad agarro que yo conozca bien como para poderla narrar desde Y una inventada, ¿no? podría haber sido una inventada, pero había como este, cierto aire poético de Irún. No sé, que por lo menos que estaba así en mi recuerdo, que estaba como de haber vivenciado eso, hay una nevada al final muy leve, que fue también parte de lo que ocurrió, el ir realmente caminando esa ciudad hasta que la noche cayera y sobre las 11 recién ir hacia ahí. Hay hay es como un registro de personajes que me encontré ahí. Este, hay un niño, que hay un par de niños que van disfrazados, que uno que va disfrazado de muerte en un momento, que me servía muy bien narrativamente, porque todas las imágenes que nosotros ponemos en una narración que parecen casuales siempre generan en el lector como reflejos inconscientes que van saliendo. Entonces yo ponía un niño que iba jugando a que mataba y a que era la muerte, le ponía un tono a la novela, ¿no? Que estaba como cuidadosamente puesto, en el sentido de que era como casi ingenuo y casi inocente. Había algo de inocencia, porque de hecho mi personaje tiene como algo inocente en su andar. Y a su vez ponerle eso le generaba como otra cosa, como sensaciones que no es que vos necesariamente las expliques mientras vas leyendo, pero que están ahí, que van quedando en esa retina de la memoria que cualquier lectura de novela requiere, ¿no? Que se van sumando sensaciones que llegado un momento vos las podés explotar. Esto de que se habla mucho en ficción de plantar para después cosechar, ¿no? Tenés que, si vos querés que la fruta que el lector va a comer al final de la obra sea de determinadas características, tenés que haberla plantado antes, tenés que haberla plantado a tiempo y tenés que haberla regado a tiempo como para que después esa pueda ocurrir. Entonces, nada, tenía claro el devenir de mi personaje, pero no tenía claro exactamente dos cosas. No tenía claro qué pasaba con mi personaje, pero sobre todo no tenía claro quién era. Eh, Estaba muy pegado a mí en un primer momento, excesivamente pegado. Yo sabía que eso era parte de un proceso y que tarde o temprano se iba a despegar, pero llegó un momento que ese proceso quedó como trancado, sentí que la novela estaba fracasada y que era una novela que nunca iba a publicar y que nunca iba a encontrar como su camino. Este, Tuvo infinita cantidad de borradores desde, desde en pasado, en presente, en primera persona, en tercera persona, en muchas variantes. Cada uno de esos cambios pequeños, aparte, no es que simplemente cambias todo lo que está, dejas todo lo demás escrito igual, sino que todo eso va generando como una acumulación y va como generando en la novela un resultado final. O sea, simplemente vos cambiás el narrador, ahí cambiás de tercera a primera persona
y automáticamente empiezan a aparecer detalles que no estaban antes, automáticamente empieza la cadencia de lo que estás contando a modificarse, no es un cambio automático, siempre es un cambio que lleva a muchos otros. Y eso está buenísimo. Hay que saber cómo escuchar ahí el texto, ¿no? Escuchar qué es lo que el texto te está pidiendo. Hacer un esfuerzo como por que, a ver, cuando yo una vez tenía la edad de la mayor parte de los que están acá, que es entre 13 y 21, yo a los 13 años empecé a escribir. A mí me sonaba a bolazo, la verdad, a A los pavada. 13 empezaste a escribir, ¿y qué pasó en la escuela? A En la los escuela 6. hice muchas cosas, muchas A los 6 cosas. empezaste a escribir. Sí, pero está bueno eso, pero a los 13 años escribí algo sin que nadie me lo pidiera. Y eso para mí es escribir en definitiva. El acto de escribir tiene que ver con que vos en algún momento tomás la decisión que no tiene nada que ver con escribir lo que los demás te piden que escribas, sino con escribir lo que vos tenés ganas de escribir, con que hay una necesidad, hay algo ahí que pasa que da igual el resto del mundo. Y en definitiva eso es lo que, hemos hablado de esto también bastante, pero digo, eso es lo que te convierte en escritor, en definitiva. Después podrás publicar o no, En esta pero novela es muy importante el tema de la identidad, se juega mucho. sí. Vos recién dijiste no sabía quién era el personaje, ¿no? Como que sabía que tenía un personaje, pero no sabía quién era. Ahora sí sabes quién es este personaje. Lo supe hace 3 años. ¿Cómo fue eso? Porque está muy jugado. De hecho, capaz que podés contar el cuento del príncipe y el mendigo, que es, ¿no? Ujú. Un libro clásico que está citado en la novela. Sí, Y las preguntas de a dónde vas y quién sos son como fundantes del libro, sí. básicas. Y creo que ese tema de la identidad que está en vos también, ¿no? Ujú. Vos dijiste doy clases de inglés, no dijiste soy profesor de inglés. Sí, Y sin embargo sí soy escritor, sí. ¿no? Y lo descubriste allá a los 13. ¿Cómo? Contanos. Está divino que tu editora te haga preguntas porque te saca rápido, ¿no? Pero sí, es así. Yo no, mi identidad es ser escritor. O sea, es ahí donde yo me siento yo. Creo que siempre a la larga estoy escribiendo acerca de la identidad. Me interesa mucho cómo es que los personajes deciden quiénes son. O empiezan un camino en el cual deciden mostrarle primero al escritor, en definitiva, y después al lector, quiénes son. Y creo que ese lugar a mí por lo menos me resulta muy atractivo. Respecto a esta novela, hubo un momento en que mi personaje dejó de ser adulto y pasó a ser un adolescente. La adolescencia me interesa porque es un lugar como de trasiego, de pasaje, de crisis, de dolor, de crecimiento, y entonces es un lugar terrible y es un lugar divino al mismo tiempo, ¿no? Es como un lugar donde están los superpoderes completos, para hacer lo que quieras y para ir para donde quieras. Y a su vez es un lugar también complejo en el que vivir, ¿no? Entonces todos los personajes que están ahí me interesan y la otra vez lo decía en una entrevista porque me parece que es cierto, todo adolescente es una novela de alguna manera y realmente creo que es verdad, o sea, simplemente contar la vida de un adolescente, yo creo que el 100% de las veces, le puedo errar, pero digo, el 100% de las veces siempre tiene un lugar novelesco en el cual desarrollarse con las cosas más pequeñas. En esta novela la pregunta que me hizo Julia es difícil porque no podemos spoilear mucho la novela, pero, pero hubo un momento, a ver, en el cual yo decidí, eh, en vez de buscar fuera de mi personaje, buscar en mi personaje quién mi personaje era. Entonces, que más que las cosas que le pasaran a mi personaje, pasaran a ser importantes las cosas que mi personaje hacía. Que es como una cosa media básica de escribir ficción, que los personajes sean proactivos más que reactivos. Y a partir de que empecé a pensar desde ahí y empecé a pensar en que hubiera en la novela emociones contradictorias, antagónicas, que también pudieran coexistir en mi personaje, eso comenzó como a abrir una luz que cuando entendí exactamente cuál iba a ser como
dónde la novela iba a girar y cómo iba a funcionar, fue la primera vez que, estoy hablando realmente, hace 3 4 años, no más que eso, 3 años, que la novela se me abrió y entré como una especie como de frenesí con la novela, que llevaba a mis hijos al club e iba con la computadora porque estaba retrabajando todo lo que estaba haciendo mientras mis hijos estaban en la piscina y era como que no podía dejar de pensar en la novela. Previo a eso, yo había tomado la decisión, y es una decisión también sobre la cual no estaba del todo seguro, de empezar a experimentar con la idea de que estuviera en segunda persona. La segunda persona es como un narrador bastante particular. Yo siempre fui de ser muy parco en los narradores, de no... Digo, hay escritores que pueden utilizar como una gran caterva de narradores en una misma novela, ¿no? Entonces yo qué sé, desde poner a cartas, a poner, no sé, recetas, a poner... Y entonces como que cada novela es como no solamente la narración de lo que ocurre, sino que además es un montón de artilugios lingüísticos, estilísticos, con los cuales se está contando, ¿no? Y no sé, Mario Vargas Llosa en sus comienzos, por decir algo, es un ejemplo de eso, y es como increíble, y está divino por lo de él, pero yo siempre quise ser como muy clásico, necesitaba que lo potente que se contara no proviniera de la manera en que yo elegía contarlo, sino que estar como más invisibilizado y que los personajes y lo que ocurría con los personajes llevara el peso de lo que yo quería contar. No distraerme con eso, de alguna manera. Claro, en el proceso, siempre escribir una novela es aprender a escribir una novela. Siempre estás como en esa búsqueda de tratar de aprender cómo es que esto funciona. Bueno, inevitablemente empecé como tímidamente a probar alternativas y bueno, para esta novela había querido, también para conocer a mi personaje, también para entender mejor por dónde ir, había querido probar una segunda persona. Esa segunda persona, esto de hablarle como al lector, Julia en algún momento me lo dijo, tenía razón, es como muy parecida a una primera persona camuflada, pero yo a su vez sentía que me daba algo más, que no sé exactamente decirles qué o por qué, pero que sí, para mí estaba ahí. Eh, ya tenía eso y tenía como un montón de conocimiento que yo no lo podría transmitir como en una lista de cosas que yo sabía de mi personaje, pero sí podía entender desde dónde miraba mi personaje, podía entender desde dónde se sentía mi personaje, podía entender acerca de mi personaje cosas que no había entendido antes. Y como eso estaba pronto, cuando yo pude ya sentir a mi personaje muy como una presencia, siempre digo no como un personaje, sino como una persona, hay que romper con esa G para poder escribir. Este, Fue fácil después empezar a pensar, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Quién es? Empezar a pensar a partir de ahí y eso me llevó a poder contar acerca de ese personaje y me llevó como a un lugar que fue bien interesante porque como que permitía muchas lecturas. De repente la historia como que abría diferentes maneras de acercarse. Julia tuvo una manera de acercarse a la historia que no era necesariamente la mía. Yo siempre miré la historia o la novela esta como dentro de como que dentro de lo hermoso había algo monstruoso y la presencia de eso monstruoso adentro de algo hermoso, cantidad de osos que me quedaron ahí, pero digo, como que esa combinación me gustaba. Julia de hecho odiaba la palabra monstruos y estaba en el título antes y la sacamos, No es que odie la palabra afortunadamente. monstruo, sino que creo que no le hacía justicia a la historia. Entonces la saqué. Yo creo mucho en Julia como editora, está divino de poder trabajar con alguien en que confíes mucho y a mí me pasa eso. Y bueno, esa idea de buscar ese costado terrible dentro de lo que tiene como una apariencia hermosa también, a mí me resultaba como un vértigo divino que también se unía en muchos aspectos a mi historia personal. Creo que a la larga todos los autores están siempre recreando su historia personal, no porque literalmente cuenten su biografía, porque de hecho no sé si eso tiene mucho interés, pero sí de alguna manera hay algo de su historia y de su recorrido, de su trayecto que se refleja en lo escrito y que va por ahí. Y bueno, este,
a mi vida personal me había costado, sí, entender que había cosas que son muy hermosas, pero que a su vez, en otros momentos tienen como costados temibles, costados monstruosos, costados que te pueden matar, literalmente que te pueden matar. Y explorar eso en una novela, en esa novela aparte de recorrido breve, donde el tiempo era como un factor súper importante, donde de alguna manera la novela es una especie como de road movie a pie, muy tranquila, muy de juego, de todo el tiempo el juego con el lector es no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y convencerlo de que no pasa nada y que después pase, ¿no? Y por eso cuando pasa, esto que decía de sembrar para cosechar, ¿no? Si vos sembrás que no pasa nada, cuando pasa algo, es algo que pasa, es más potente. Explorar eso como nunca lo había explorado, explorar una cosa que siempre me ha interesado explorar, que es la violencia, no solo la física, sino la violencia emocional que se refleja en lo físico, pero sobre todo el costado emocional de la violencia es un costado que siempre me interesa explorar y que al cual potencialmente siempre están expuestos, aparte de mis personajes adolescentes, porque los personajes adolescentes están como fácilmente expuestos a momentos de violencia emocional que son a veces como que requieren como un peine fino para poderlos entender, y eso siempre me resultó atractivo, porque también estoy reconstruyendo quién yo era a los 13, 14, 15, 16 años, y bueno, y viví lo que viví, me tocaba que como ese peine fino para poderme entender a mí mismo también, ¿no? Entonces nada, hubo un momento en el que todo se juntó en la novela, se juntó que yo había encontrado la voz que esa novela precisaba, esa voz que me permitía acceder al personaje, que me permitía como acceder muy profundamente a quién era ese personaje. Eso me permitía entender mucho mejor la trama, lo que quería contar, los espacios que yo necesitaba para contarlo. Y un momento que en esa olla que pacientemente yo he ido poniendo cosas que después tenía que desechar, hubo un momento en que había un caldo que yo lo único que tenía que hacer era como terminar de sazonarlo y terminar de armarlo, y estaba pronto. Eso después, por supuesto, requería una, una visión de una editora que fuera exigente, que fuera difícil de colmar, que estuviera dispuesta a pelearse un poco con el autor, ¿no? No pelearse de que no nos peleamos, nunca nos peleamos, lo digo, pero sí que esté dispuesta como a discutir, y esto por qué, y no ser como condescendiente con cosas que en una de esas decir, bueno, está, pero esto capaz que no, ¿para qué me meto a decirle tanto acerca de esto si en el fondo también no está bueno? Capaz que sí, una editora que se toma el trabajo de hacer eso es una editora que está cuidándote. Y bueno, y en el caso de Julia estuvo bueno porque claro, que de alguna manera este, creo que Julia también se colocó muy detrás de la novela, y eso favoreció que yo pudiera, creo que sacar la mejor versión como escritor, o sea, que si Bueno, no, ese es mi no trabajo, estaba. tratar de sacar la mejor Sí, versión de la claro. novela. Y Fede es súper profesional, solo los mejores dejan que les cuestiones todo. Y salen fortalecidos el libro de eso y Sí, sí. no debilitada la relación. Solo los mejores escritores dejan que todo es discutible. Para Fede siempre todo es discutible, por más que lo llevara 15 años de trabajo, vos te le preguntás si él lo piensa realmente, auténticamente. Sí, Y en general sí. queda todo igual, no, mentira. No, 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 Y por bueno, supuesto que en no. este caso venía con el título muy Sí, seguro, que bueno, que nos llevó un rato buscarle título a una novela muy difícil de nombrar. sí. Capaz que sale después las próximas ediciones con otros títulos Esperemos que no, esperemos que no, esperemos que hayamos para, acertado acá. y lo que decía él de ir sembrando, a mí me pasó como lectora que tiene un golpe al final, ¿no? Como un giro, que eso ya lo hemos dicho, pero que es un golpe de efecto, pero no de los que decís, ¿y esto de dónde salió? No es un golpe de efecto, sino que es un efecto, pero muy bien asentado. O sea, decís, claro, lo que decís, la sorpresa es, ah, claro, no, ¿what? ¿De dónde Sí, salió? sí, eso era, claro, era como era un punto de equilibrio central para la novela, ¿no? O sea, no podíamos, no nos podía pasar que el lector se sintiera engañado al final. Yo no sé cómo se siente el lector al final, porque no estoy contando a los lectores cómo para enterarme, obviamente, pero
Pero sí es fundamental que el lector sienta que vos no le hiciste una trampa. Y a la larga, en realidad, eso se hace no ocultándole cosas al lector, sino decidiendo cómo lo iluminás, ¿no? Cómo la luz está puesta sobre eso para que sea apreciado de una manera o de otra. Suena como un poco volado esto que estoy diciendo, pero es literalmente así. Este, Henry James, un autor muy difícil de leer, yo no tengo que reconocer que no he leído tanto de él, pero sí hay una teoría del personaje que él tiene que me parece muy interesante. Él dice que tiene una teoría que se llama de iluminación del personaje. Él lo que dice es que cada escena que vos escribís proyecta una nueva luz sobre el personaje, ¿no? Y entonces vos al principio podés ir iluminando como partes de ese personaje y recién cuando lo tenés todo iluminado sobre el final de la novela entendés bien quién es el personaje. Y a mí esa aproximación me resulta muy atractiva para todo, o sea, cómo nosotros podemos ir iluminando este, con tonalidades de color o con intensidad de luz o con enfoques de la luz, partes en las cuales en definitiva no es que no estás ocultando nada, sino que estás decidiendo cómo es que esa comida se va comiendo, ¿no? Cuál es el primer plato, cuál es el segundo plato y cuál es el tercero. En vez de ponérselo todo en el mismo plato, todo al mismo tiempo, al lector que la experiencia termina como que perdiéndose. Entonces, sí, ese era como un lugar central, que eso estuviera claro y que a su vez no resultara evidente, ¿no? Que hubiera como un juego ahí de, este, de entender quién era el personaje y que eso Yo fuera no lo gradual. viví como un ocultamiento, sino como ir descubriendo con Sí, el sí, personaje. El propio personaje en esta novela sí, se descubre, se ilumina a sí sí, sí, mismo, digamos. totalmente, No es que nos está ocultando algo, sino que él totalmente. mismo no lo sabe, seguramente. Sí, sí, él termina, él, y le decimos él porque no tiene nombre, esa fue una de las decisiones también, eh, rápidamente comprendí que no le podía dar nombre al personaje, que había algo en la esencia del personaje que rompía todos los nombres, que no le podía poner Felipe o Andrés o Juan Carlos, digo, que tenía, que no podía tener nombre y que eso tenía que ver también con cuestiones narrativas de la novela, o sea, con hasta dónde develamos quiénes somos y hasta dónde develamos quiénes somos al decir nuestro nombre también, ¿no? Este, y ese juego que ahí me resultaba interesante y sí, sin duda el personaje hace un viaje hacia sí mismo también, hace un viaje hacia descubrirse también y creo que desde la lectura ese viaje se puede hacer y se puede hacer, creo yo, es lo que deseo pensar, también mucho más allá de la experiencia vital que se tenga. O sea, no es un viaje que esté muy atado a que vos tengas determinada edad y entonces como que no puedes hacer una lectura de la novela. Creo que sí, que podemos pensar en esto que hablábamos hoy, de que es una novela juvenil y tal. Este, Me encantó en un momento que Fernando Medina, que es es un periodista, en un momento tuiteó que estaba leyendo tuiteó no, lo puso en Instagram en realidad, que estaba leyendo la novela y le preguntaron para qué, que le estaba gustando, ¿no? Y para qué era, y él puso para todas. Y para mí eso estuvo buenísimo porque bueno, porque está bárbaro que podamos pensar que una novela pueda recibir la visita de cualquier lector y de que los lectores puedan cada uno sacar cosas distintas de ahí, ¿no? No es fácil eso y es claro que hay momentos que hay novelas que tienen como un cierto perfil más claro etario, pero bueno, pero que incluso alguien que no cumpla con ese perfil etario pueda sentir que la novela le dio algo, que encontró algo en la novela, más allá de eso, eso está buenísimo y yo siempre desde que en su momento antes de publicar Martina, tuve como había, en ese momento lo cuento como anécdota esto, no como pasarme el nada, pero digo, había ganado el premio del MEC, para inéditos, y estuve más de un año y pico sin publicar la novela, a pesar de que me estaban ofreciendo y yo todavía no había publicado nada, trabajando la novela con Carlos María Domínguez en un taller y yo sentí que ese era un trabajo que yo necesitaba hacer, que necesitaba aprender y Carlos María siempre estuvo como en una postura de,
de que él no, creo que porque él tampoco se lo podía imaginar sí mismo, de que no estábamos escribiendo para niños o para adolescentes, que estábamos escribiendo una novela, ¿no? Que estábamos trabajando en que la novela quedara buena y que a la larga eso era lo único que contaba y la calidad literaria de esa novela le iba a contar. Obviamente de acuerdo a las características de cada escritor y también a las limitaciones de cada, en este caso mías, ¿no? De cada escritor. Pero bueno, sí. Eh, ha sido un viaje muy lindo, incluso también ahora viene siendo la sensación de que la novela está circulando y bueno, de que me parece como una, más que nunca antes en todos los libros que saqué, como una gran pluralidad de miradas hacia la novela que para mí está divina. No les hemos dejado preguntar No, nada. Si alguien quiere comentar pregunten, algo o hay desde pregunten. allá también en la... Dale, vamos arriba. Cantámela desde ahí porque no tengo pantalla. En realidad son dos consultas. La primera es para qué edad se recomendaría el libro, que no está recomendado, pero veamos qué dicen. Y la segunda es, cuando estabas hablando sobre las clases de inglés, si trabajar con jóvenes te ayuda de alguna manera a conectar con los jóvenes mediante tus novelas. ¿Querés hablar de la edad? Primero, para el micrófono, la pregunta es si Ah, trabajar con jóvenes le sirvió para conectar con los jóvenes y bueno, y un poco lo que venía hablando Fede de para qué edad es sugerida. Eso, bueno, creo que esto dijimos ya un poco, yo dije entre 14 y 16, en realidad es una enorme discusión la del segmento, yo creo que no tiene un valor realmente fuera de lo comercial mm, el sí, sugerir una edad, ¿no? Eso sirve para que en las librerías se ponga en un estante y la gente que no leyó los libros pueda vendérselo a las personas de la edad que es. Pero en realidad los libros encuentran a sus lectores mucho más allá de las edades y sobre todo a esta edad. Porque bueno, a los niños más chicos por ahí hay que protegerlos o quizás no exponerlos a temas que no van a poder entender, eso también es como, ¿no? O que les complicás la cabeza, pero a los 16, 14 años me parece que sí, ya está. ya está, pueden leer cualquier cosa. Sí, sí, sí. O sea, tienen herramientas para... Y es tan personal, tan lector, cada lector es tan diferente a otro, que es imposible, a mí me cuesta mucho poner en un libro para tantos años, porque cada persona es única en esa edad. Entonces, capaz que los 14 años tuyos no son los tuyos y yo te excluí del libro por haber puesto que era para 14, y capaz que vos tenés 25 Sí, o 57 y esta es tu lectura ideal. sí, sí. Porque, o quizás no leíste, aprendiste a leer realmente por placer a los 40 años. Bueno, capaz que tenés que empezar con novelas juveniles o para Sí, ese, no se sabe, por pero una cuestión de ir adquiriendo capacidad lectora. Capaz que el público presente que va a talleres literarios y tiene un bagaje ya, una acumulación de experiencia lectora, hay novelas indicadas para su edad que les quedan chicas, sí. muy probablemente. Entonces, es todo muy subjetivo. Ya digo, no le veo un valor fuera de lo comercial a indicar una edad en los libros. Y contestaba entonces lo de Voy con las lo otro. clases de inglés Sí, una cosa, hablando de ese tema, a mí me han llegado a escribir niñas de 8 años sobre novelas juveniles. O sea, la variación es muy, siempre es muy alta y está buenísimo dejar que eso ocurra. Digamos, porque me parece que no hay como que obsesionarse con una guía. La literatura infantil y juvenil es además siempre como una arena donde ocurren muchas discusiones que tienen que ver muchas veces con el poder, ¿no? Con qué es lo que yo permito que sea accedido, sea leído por alguien de determinada edad, ¿no? Y si estoy dispuesto a permitir que eso ocurra, porque hay detrás de eso una creencia, en algunos casos justificada, en otros casos no, acerca del poder de la palabra, ¿no? Del poder de los libros. Por eso se han hecho quemas de libros y por eso el libro es como venerado y temido al mismo tiempo, ¿no? Y en la LIG, como se dice, se da esto de que cuáles son los libros que estamos dispuestos a que nuestras personas no mayores de edad lean y a su vez otra gran discusión que es quién es que yo me imagino que es esta persona no mayor de edad, ¿no? Este, si es un símbolo de pureza o si es alguien muy ingenuo o si es quién es esta persona es también lo que a mí me permite
tener como una gran discusión. Desde mi lugar lo practico con mis hijos, que lean lo que quieran. Lo que pasa es que, claro, después tenemos que conversar un poco, pero sí, mi padre me leyó a los 8 años, el primer capítulo de 100 años de soledad y tomó una decisión rara, que fue no leerme más de 100 años de soledad, y fue totalmente desesperante porque yo por alguna razón percibí que yo no podía agarrar el libro solo y leerlo yo solo, que lo tenía que hacer él decidió no hacerlo porque presumió que yo no estaba preparado para el resto. Y bueno, yo qué sé, había que ver, claro, te tenés que meter en lo basal, ¿no? Tenés que ponerte ahí a conversar, y bueno, sí, pero por ahí eso está buenísimo también, ¿no? Le mando un beso, de hecho se lo paso acá al ruso, que recuerdo siempre con mucho amor esa lectura de ese primer capítulo, aunque no hayamos seguido después. En cuanto a trabajar con jóvenes, sí, ¿no? Eso contribuyó a que yo tomara este camino. La primera vez que yo de veras me planteé escribir literatura con un corte más juvenil, con todas las salvedades de las que hemos hablado, pero digo, sí sobre todo pensando para mí lo que más distingue a veces a la literatura infantil y juvenil es una mirada desde un protagonista niño o adolescente que mira el mundo desde esos ojos infantiles o adolescentes y no desde una mirada adulta despojada de otras cosas que están en la adolescencia o que están en la infancia. Entonces fue en realidad en el año 99 que yo me fui un año a estudiar guión a Los Ángeles. Mi hermana Cecilia tenía 11 años en ese momento y una de mis ideas fue bueno, como yo me iba a ir un año, mantener el vínculo a través de que yo le mandara por mail cada X cantidad de tiempo un capítulo de una novela acerca de una niña pelirroja que viajaba a un mundo paralelo. El viaje a Los Ángeles fue la primera vez que me fui solo, bueno, de hecho a vivir a otro país, lo hice 2 veces en mi vida, esa fue una. Fue muy removedor y fue en muchos sentidos inolvidable, por supuesto. Y nunca estuve, creo yo, en las condiciones apropiadas como para sentarme y ponerme a escribir eso. Era como una alteración emocional muy grande en la que estaba como en otras cosas y no estaba como para eso. Sin embargo, al regreso, lo primero que hice fue ponerme a escribir Martina. Y lo hice también muy basado en lo que había aprendido allá. Yo ya en ese momento daba clases y el año antes de irme había empezado a aparecer, ya había empezado a ver en alumnos míos de primer año de liceo a Harry Potter y había empezado por eso también como a conformarse la idea de que podía ser interesante hacer eso. Pero en realidad yo me di cuenta ahí que lo que estaba pasando era otra cosa y era que yo no podía escribir acerca de mi yo adulto sin haber escrito acerca de mi yo adolescente. Necesitaba como conectar, conocer, entender, acompañar, curar, si se quiere también de alguna manera, a ese adolescente que fui, escribirle a él. Necesitaba tener ese recorrido antes de decir, puedo escribir para adultos. Y también a su vez yo creo que necesitaba madurar, en muchos sentidos, madurar como ser humano y madurar como escritor también para hacerlo. Necesitaba como un espacio previo. Y entonces fue como muy natural, de alguna manera escribir pensando en un lector ideal. Siempre se habla de lector ideal, ¿no? Como uno dice, esta novela idealmente la lee pero no significa que otros no la puedan leer o que ese lector no pueda expandirse mucho más allá de tu imaginación o que sea bien distinto después a lo que vos te imaginás a priori. Pero digo, pensar escribir pensando en ese potencial lector ideal me brindaba a mí esa posibilidad de conectar con cosas que yo conocía, que yo podía entender, porque lo tenía muy presente, cómo era que, por lo menos al adolescente que yo fui, se sentía, voy contigo allá ahora, cómo era que se sentía, cómo era que estaba viviendo, y vos también, perdón que no te había visto, cómo era que se sentía, y entonces poder escribir desde ese mundo me permitía hacerlo y a su vez no estar intervenida la escritura por un montón de cosas que me estaban pasando en el presente, ¿no? Escribir acerca de algo que conocía, que a su vez estaba desligado de mí y que a su vez era íntimo,
a lo que me estaba pasando, me permitía como ese doble juego. Muy naturalmente las primeras experimentaciones que hice fueron con Martina, que tenía un viaje a un mundo fantástico. La fantasía tiene esto de que te permite controlar todos los elementos de la narración, ¿no? Vos decidís cómo es que funciona ese mundo y lo ajustás a tus necesidades. Es como tiene esta cosa tentadora la fantasía de que podés ajustar todos los elementos ahí. Martina, sin embargo, claramente tiene una gran presencia de la vida, del mundo Montevideo cotidiano, y creo que eso también fue gran parte de la fortaleza de Martina. Pero ya apenas empecé a escribir eso, sí, percibí que estaba yo pudiendo desarrollar un oficio de escritor, escribir sobre algo que tenía que ver conmigo, pero que lo podía hacer con cierta limpieza también. Creo que estabas vos primero y después allá. ¿Entendí bien cómo era el orden? Yo te quería preguntar por algo que dijiste, que los personajes se van mostrando cuando van creando. Yo solo visualicé un poco como el mundo, metes personajes y van interactuando. ¿Cómo se para conciliar esa como libertad de los personajes con el plan original con el que empezaste la novela? ¿Cómo haces para conciliar tu plan original de la novela con una libertad que van generando los personajes a medida que se van descubriendo mientras los escribís? Es una preciosa pregunta esa, y es una pregunta bien de escritor, además. Mi postura es es que el personaje siempre tiene la razón, digamos. Siempre he sido así con lo que he escrito y muy particularmente con los personajes. Si yo tengo un plan inicial de ir en esta dirección, pero algo que ocurre en el medio de la narración me indica que hay un camino mucho más claro hacia allá, o que me atrae más hacia allá, o que sigo hacia allá, ¿qué sentido tendría que yo forzara el camino hacia allá? Si yo no soy un barco de flete que tengo que llegar a tal puerto, estoy simplemente como deambulando. Se dice que hay dos tipos de escritores. Hay un tipo de escritor que es cartógrafo y un tipo de escritor que es escritor con brújula. Yo no sé si se dice o no, yo lo escuché una vez, pero siempre me quedó esta idea, porque me parece muy interesante. Hay un escritor cartógrafo, es un escritor que se arma todo el mapa de toda la novela antes, ¿no? Yo eso lo estudié mucho en guión, ¿no? Gente que escribía, un guión tiene 100 páginas, un guión de una película, y gente que se escribía lo que ocurría en 100 páginas. Entonces, claro, ¿para qué hiciste todo ese trabajo? ¿Para qué te planificaste tanto si a la larga lo que vos querés hacer es enterarte de qué va y escribirlo ahí, ¿no? Entonces, es inevitable que la idea que vos tenías inicialmente de que iba a ser tu historia, después se desdiga. Pero eso está buenísimo que ocurra, porque quiere decir que lo descubriste, que te enteraste, que comprendiste mejor quiénes son los personajes. Entonces, lo clave ahí es nunca forzar y siempre estar atento a tu brújula. Y si esa brújula dice, mirá que para acá, para acá. Cuando nació Joaquín, mi hijo mayor, me lo dieron, nació por cesárea, entonces los primeros brazos que conocí fueron los míos, digamos. Bueno, yo tenía que estarlo acompañando ahí, fue un momento obviamente increíble de mi vida. Me vino la idea para un cuento, iba a hacer un cuento acerca de un bebé que lo tocabas y te daba poderes mágicos, porque literalmente me estaba sintiendo que me estaba dando poderes mágicos el tener a mi hijo en brazos. El texto que salió después iba a ser un cuento infantil, y el texto que salió después es una novela juvenil, no hay ningún bebé mágico, sí hay un bebé pero no es mágico, y en realidad trata acerca de un adolescente que está buscando a su padre. Entonces, bienvenido sea ese cambio. Cuando yo empecé a escribir Las Ventanas Invisibles, eh, era acerca de trenes subterráneos. No sabía qué más iba a hacer. Yo quería que mis personajes anduvieran en trenes subterráneos porque yo estaba fanático de los trenes en Madrid viviendo, y había subte, que acá no había, entonces vivía tomando el subte. Entonces, era eso, y era como personajes atrapados en un laberinto de túneles, y eso era lo único que había. Tuve que escuchar mucho más para entender que la novela iba para otro lado. Fue otra novela que llevó mucho tiempo y que pensé también que iba a fracasar. Entonces siempre hay que escuchar a los personajes, dejarlos que los personajes hagan. Y como me decía un profesor de, de guión, que las cosas pasan no porque el guionista ordenó que así ocurrieran, sino porque los personajes hicieron que así ocurriera. Y bueno, eso te puede llevar a un momento de caos, un momento en el cual no tengas todo bajo control. Y de vuelta, yo cuando quería
empezar a escribir y escuchaba, ¿no? Y escuchaba cosas como esta, decía, qué pavada, sos vos el que lo está escribiendo, ¿cómo no vas a estar? Y en un punto sí, pero, y ya corto para ir a la pregunta allá atrás, pero digo, si vos tenés un personaje que tiene vértigo, que vos determinás que tiene vértigo, después no lo puedes hacer que sea el hombre araña. Inevitablemente no vas a poder. Vas a tener que cambiar el personaje y decir que no tenga vértigo, y vas a tener que resolver cuán importante es para vos el vértigo, o este vértigo va a estar todo el tiempo influenciando todo lo que hagas. Y vamos a tener que ver si puedes hacer que sea un hombre araña. Va a ser un hombre araña seguramente bien distinto a Peter Parker. Entonces, ese tipo de cosas siempre hay que escucharlas, y me parece que es como bien central a toda la tarea y es parte de la diversión. Yo escribo para descubrir. Escribir es descubrir, siempre digo lo mismo, y escribo para enterarme y para que ese sea el punto final. Buenas tardes. Buenas tardes. Diría que en relación al resto de obras que has creado y tomando en cuenta tu inspiración para esta nueva obra, diría que el proceso de crear la obra fue más complejo, más fácil, o qué adjetivo podrías calificar al proceso creativo de la actual obra. Primero pregunto si ya se nos acabó el tiempo, ya volvimos. Estamos a punto. Bueno, estamos a punto de cerrar la transmisión para Instagram. Y la pregunta es, ¿qué adjetivo le darías a este proceso creativo? Si fue más fácil, más difícil, más engorroso Sí, que los anteriores. fue caótico. Caótico es el adjetivo que yo usaría, que es lo que estabas pidiendo. Me parece que necesariamente tiene que ser caótico todo proceso creativo. Tiene que ser caótico en el sentido de que lo único que cuenta, lo único que importa es el producto final. Todo el camino que vos hiciste, todo que si te esforzaste, que si no te esforzaste, que si te... Vos cuando lees el libro te da igual, porque lo ignorás y porque tenés el derecho a que te dé igual, porque lo que vos vas a leer es el libro. Entonces, desde el momento que lo único que está es eso, todo lo demás queda de lado. Y yo lo que soy es, y en eso creo que me vinculo bien con Julia, soy muy fácil de estar insatisfecho. Siempre estoy como bastante insatisfecho. Entonces eso me da rabia y me hace rebelarme contra el hecho de que sigo insatisfecho y de que tengo que hacer algo para quedar satisfecho. Entonces yo lo que cada vez me pasa más es que creo que cada vez entiendo más acerca de este oficio, pero que eso implica que cada vez me doy cuenta más de todo lo que no sé y de todo lo que hago mal y todo lo que tengo que aprender. Entonces, más tiempo me tomo, menos ansioso me pongo y más me importa sentir que hice algo que construye significado para vos y que construye significado para mí. Y que si no está ese significado no puedo publicarlo. Y eso es central. Dale, y te tengo a vos yo también. Dale. Yo la pregunta que tenía es cómo se juega la tensión entre lo propio y lo ajeno en la construcción de tus personajes. Esto de hablar de que a veces es necesario escribirse uno mismo Sí. y poner uno mismo y tomar las experiencias y ¿Cómo se conjuga la tensión entre lo propio y lo ajeno en tus personajes? Eh, yo lo creo mucho en el trayecto, creo mucho en el recorrido de tu novela o de lo que estés escribiendo. Creo mucho en que vuelvas y vuelvas y vuelvas. De hecho, a mí me aburre bastante escribir el primer borrador, que Anne Lamott le llama primer borrador de mierda, porque tenés como que sacar ese primer borrador de mierda para poder empezar a trabajar. Yo la metáfora mental que tengo es como la arcilla, ¿no? Puedes sacar toda la arcilla, entonces ahora puedo esculpir esa arcilla. Y puedo trabajar sobre esa arcilla y volver a pegar si no me gustó. Pero ya tengo la arcilla, entonces me desespera un poco cuando no tengo la arcilla todavía. Yo creo que todos los personajes, y nunca me lo eludo, son parte de mí. Ningún personaje, el más terrible, el más desagradable, el más que vos digas esto que es intolerable, eso también es parte de mí. Por eso salió, porque si no, no hubiera salido. Y entonces trato de explorarlo. y sobre todo cuando más me desagrada, más trato de explorarlo. No sé, Voraz, sin ir más lejos, el villano en Martina, creo que ha sido de los personajes que más he disfrutado de escribir porque todo el tiempo trataba de entender quién era y por qué y buscar ahí en eso. Todo el tiempo, ante eso también hay que tener como una antena abierta a que entre toda la información posible, ¿no? Y ves detalles de otras cosas que decís, esto es mi personaje, ¿no?
estando en Los Ángeles, nosotros nos ponían un ejercicio que tenía más que ver con diálogo, pero que yo creo que se aplica a todo, que es, nos decían, suban un ómnibus y escuchen cómo la gente habla. Porque vos no tenés que reproducir exactamente el habla que tiene la gente en la vida normal, porque sería insoportable en un diálogo. No podés sostener un diálogo con la vida normal de diálogo, pero sí podés escuchar giros y ver cosas y permitirte a vos observar y llevarlo. Capaz que es un detalle en un momento que tenés. En Tatuajes Rojos, en un momento yo fui testigo de cómo una adolescente era atropellada por un auto. El auto de adelante la atropelló. Se giró por arriba del auto. Y fue un momento terrible, y a su vez fue un momento que yo supe que lo iba a utilizar. Y dije, esta que fue atropellada, esta era mi personaje. Esto es lo que le pasa a mi personaje. Metafóricamente es lo que le pasa, y por eso yo tengo que hacer que le pase de verdad en la novela. Entonces es como saber que estás buscando en vos, pero que estás atento a todo lo que está alrededor para ver cómo lo puedes utilizar en tu beneficio más egoísta que se pueda pensar. Un par de preguntas más tenemos, una acá y una acá. Allá. Las dos cosas. ¿Fue un camino que se te fue dando Perdón. o aspirabas a hacer lo que sos ahora? Lo Perdón. que sea que eso sea. Creo que las dos cosas. Lo que me pasó a mí fue que yo siempre deseé ser escritor. Siempre fue lo que yo quise hacer conmigo. Siempre desde niño. Siempre pensé que nunca iba a saber cómo se escribía una novela. Necesitaba además ya de adolescente, como yo decía, si hay una lógica por la cual se construye un edificio, tiene que haber una lógica por la cual se construye una novela, y me desesperaba que el liceo no lidiara con esas cosas, que me parecía que era lo que tenía que hacer, lidiar con cosas como esas, ¿no? Explicarme eso y no hacerme memorizar un comentario de un cuento que no me portaba mucha cosa. Y entonces siempre quise como seguir este camino, y lo sostuve no desde un lugar heroico de cómo sostuve ese camino, sino porque no sabía cómo no hacerlo. O sea, escribía cuando estaba solo en casa y no sabía qué hacer, me ponía a escribir. No era que hubo más que una obsesión, digamos, con esa idea, y siempre pensé que iba a ser un escritor olvidable y que nadie se nada de nada, y me ha ido mucho mejor de lo que yo esperaba, digamos. Y eso obviamente que siempre me llena de felicidad, y a su vez al mismo tiempo también me plantea desafíos, porque también estoy muy insatisfecho así como estoy insatisfecho a veces con las novelas en el proceso, también estoy insatisfecho en alguna manera con el escritor que soy. Quiero ser mejor, quiero que las novelas circulen más, quiero como encontrar cosas que todavía no he encontrado. Y después, claro, las cosas también se van dando en algún punto. Tenés suerte y van funcionando. Cuando yo saqué Martina, no había habido ningún autor uruguayo que hubiera sacado una novela de ese corte fantástico con el que yo saqué Martina. Entonces eso hizo que mi nombre y la novela como que rápidamente se esparcieran en un mercado que aparte era distinto al de hoy. O sea, había muchas menos novedades, había como un mayor control en cuanto a la cantidad de cosas, y todavía no estaba tan instalado esta idea de multimedia, de que viene una novela que tiene su película, su serie, sus cómics y todo. Entonces cuando ya cae es muy difícil competir contra eso. Entonces era como otro momento. En ese sentido tuve suerte. Capaz hubiera tenido todavía más suerte si hubiera sacado antes, pero hubiera sido más difícil que ahora. Las cosas terminan encontrando su lugar. Lo que yo sí creo es que ser escritor es un gran acto de terquedad. En el proceso de escribir una cosa, cualquiera sea ella, desde un cuento a una novela, a lo que quieras, y es un acto de terquedad a lo largo del tiempo, en el sentido de decir, sí, yo esto que es muy difícil vivir de esto, es muy difícil ganar un sueldo con esto, es muy difícil a veces encontrar en el ambiente estímulos para eso. La otra vez Martín Otey, que es un escritor colega, me hacía una pregunta para Montevideo Portal, me preguntaba acerca de la frustración, y yo, que sí hablé de la frustración porque también es cierto que está, yo sentía que él también la tenía, digamos, y que sí, que hay como un lugar súper frustrante porque no hay políticas en cuanto a torno al libro, porque a veces hay como da igual, ¿no? Así está. Yo tuve 15 años escribiendo una novela y yo qué sé, el librero ni siquiera la puso porque prefirió poner una que yo qué sé, que estaba
con la portada de una película, o leí igual porque no tiene lugar y ya está, y no me interesa. Entonces, esos costados a veces son un poco complicados y hay que ponerse terco. Y yo soy bastante terco. La última Dentro de pregunta, todo. capaz por acá. ¿A qué se debe el nombre del libro? Yo creo que tiene varias puntas. Por un lado, que no le gustaba a Julia el título anterior y tenía que encontrar uno nuevo. No, Cosa que es un poco cierta. ¿se dice? No sé, tú tomas la decisión. No, porque tú. si es vergonzante, no lo decimos. No, es Soñando con monstruos. Soñando con monstruos. Soñando con monstruos se llamaba el título anterior. Julia detestaba la palabra monstruos y detestaba el gerundio. Y a mí me gustaba, yo decía, pero este es lindo el título y finalmente no. No es belleza ni fealdad absoluta. No es que fuera feo. No le hacía Soñando con justicia a la monstruos me novela. parece que me daba como cuento infantil mismo, como de niño, soñar con monstruos. Y no tiene nada que ver con... O sea, tiene algo que ver, pero chiquito. Me parece que este es... Fue un buen consejo y hicimos varios ensayos antes de llegar a Nunca digas tu nombre. Llegó un momento que supe que tenía que el título, en realidad yo dije, tengo que resolver esto porque ya yo mismo ya estaba empezando a sentir muchas dudas acerca del título. Y en un momento dije, tiene que ser un título en segunda persona. Traté como de pensar en torno al libro, porque siempre pienso que el título está en un libro. Entonces dije, tiene que ser segunda persona. Tiene que haber algo levemente amenazante, no mucho, pero levemente amenazante. Levemente misterioso, porque estaba todo eso en el libro. Y había una cosa que yo había tomado que, de hecho, ningún personaje excepto uno, pero que aparece muy lateralmente, no aparece en el espacio ficcional de la novela, era el único que tenía nombre. Los demás ninguno tenía nombre, entonces me parecía que todos los personajes están haciendo un juego con la idea de no decir su propio nombre y que eso era el título. Pasamos por muchos igual. Sí. Igual en una hora más precisaríamos para contar todo lo que... Todo lo que Julia títulos. sugirió, todo lo que Todos Julia los sugirió. posibles títulos. La última pregunta. ¿Dónde se consigue el libro? El libro está en librerías, en cualquier librería se consigue del país. Están todas ahí, está esperando encontrarse con sus lectores. Así que nada más, cortamos aunque sea la transmisión. Esta presentación se puede ver, nos dan letra. Se va a quedar colgada en las redes de Escaramuza y de Criatura, así que pueden acceder a ella después. Bueno, nada. Muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron acá y los que estuvieron en otro lado. Muchas gracias de verdad. Bueno, muy bien. Si quieren decir algo más pueden. Sí, igual, aunque ahora sea ya hay